Lucas 19. Y dice ahí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad que se encontraba a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, muy cerquita de Jerusalén, y Jesús iba de Jerusalén a Jericó. Y dice que iba ahí, y pasando por la ciudad, dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Jesús entró a la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos en ese tiempo eran los cobradores de impuestos. Un cobrador de impuestos era considerado como el más odiado de todos. El pueblo de Israel, los judíos los odiaban. ¿Por qué? Porque el imperio que dominaba toda esa región, la parte sur de Europa, la parte norte de África, esa parte de Asia y toda esa región era los romanos. Y los romanos fue uno de los grandes imperios que iban y conquistaban naciones a fuerza de la guerra. Tenían ejércitos muy poderosos los romanos, y tomaban presos y hacían esclavos de alguna manera a esas naciones que iban y las conquistaban. Después ellos llegaban, ponían sus gobernantes romanos, pero también les permitían a esos pueblos tener sus gobernantes. Después del mismo pueblo, aquí hablando del pueblo de Israel, tomaban a personas y las ponían como recaudadores de impuestos. O sea, el pueblo, el imperio romano, llegaban a esas ciudades, las conquistaban y les decían, bueno, como nosotros somos fuertes y poderosos, ahora ustedes nos van a pagar impuestos si no quieren que les vaya mal. O sea, de alguna manera lo que pasa en nuestros días, eso de que dice que venden seguridad, algo así más o menos pasaba, y cobraban impuestos. Entonces esos impuestos eran para Roma, para el imperio romano, lo que hoy conocemos como Italia, ¿no? Y Roma era la capital. Entonces estos hombres cobraban impuestos a la gente, pero ellos tenían que entregar una cierta cantidad. Imaginemos que yo soy el cobrador de impuestos, que a mí el imperio romano me dice, ¿sabes qué? Tú por esta región me vas a tener que dar tanta cantidad de dinero. Entonces el cobrador de impuestos lo que hacía era que iba por las casas a cobrar los impuestos, pero siempre cobraba más, porque lo que sobraba era para él. Por eso se enriquecían los cobradores de impuestos. Entonces entre el pueblo de Israel eran tan odiados y se consideraba como los peores de los pecadores. ¿Por qué? Porque se aliaban al imperio, y en vez de ayudar de alguna manera a la gente de su propia nación, de su propio pueblo, los oprimían más. Y luego no solamente cobraban más impuestos, sino que iban y decían, bueno, como no tienes para pagar, ahora me vas a pagar intereses o réditos. Entonces de esos intereses, de esos réditos que cobraban los cobradores de impuestos, se enriquecían. Pero dice que Zaqueo era un jefe entre los cobradores de impuestos. O sea que de los cobradores de impuestos de esa área, él era el jefe. O sea, era el más rico de todos y era el que los controlaba. Entonces, si los cobradores de impuestos o los publicanos eran considerados pecadores, pues entonces Zaqueo era considerado el jefe de los pecadores, ¿no? ¿Por qué? Porque era el jefe de los publicanos. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender más claramente qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Y qué dice en el versículo 3? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Fíjense lo que sucedía en este tiempo. El Señor Jesús no solamente iba y predicaba y hablaba y convencía a la gente de que vinieran a Él porque Él les quería dar vida eterna, que Él les quería dar una vida abundante, una vida de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Les decía, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. ¿Cuántos estamos cansados aquí a veces? A veces nos sentimos cansados, trabajados de la vida. ¿Sabe qué? Cuando vivimos años y años y años sufriendo carencias económicas, sufriendo de enfermedades, sufriendo de depresiones, sufriendo de problemas, yo no sé cuál sea la circunstancia, pero nos sentimos cargados. Pero dice el Señor, vengan a mí y yo los haré descansar. Pero el Señor no solamente daba palabras, sino el Señor lo que hablaba se veía en sus hechos. ¿Y cuáles hechos?
vemos que la Biblia dice, en Mateo 4, dice que lo seguía siempre una gran multitud, porque él sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, él resucitaba muertos. Hace poco, unos días atrás de lo que estamos hablando aquí en Lucas 19, él había resucitado a Lázaro de una manera poderosa, y Lázaro era una persona muy conocida porque era rica, y Jesús le dice: Lázaro, levántate, sal de ahí. Pues lo siguió mucha gente, y Jesús hacía grandes cosas. También había alimentado a 5,000 personas con unos cuantos panes y unos peces, milagros sobrenaturales. Entonces mucha gente seguía a Jesús, multitudes seguían a Jesús, y dice ahí en la Biblia que muchos lo seguían porque de verdad querían conocerle, de verdad querían conocer qué es lo que estaba enseñando, y el Señor Jesús se manifestaba poderosamente. Pero otros, dice, de la multitud solamente lo seguían porque les había dado de comer pan, y lo seguían porque querían que les siguiera dando de comer. Pero algunos lo buscaban realmente porque querían conocer a Jesús, y yo creo que era el caso de Zaqueo, porque dice que iba entrando Jesús a Jericó, y cuando iba entrando una multitud lo seguía. Imagínense si nosotros sabemos que Jesús anda entre nosotros y que anda haciendo milagros, sanando a los enfermos, curando a los que tienen cáncer, a los que tienen SIDA. Multitudes se agalopan cuando llega a una ciudad, ¿verdad? Se agolpan, todos llegan a querer conocer a Jesús. Y eso sucedía en ese momento. Todos en la ciudad de Jericó fueron a ver, porque estaba llegando el maestro, estaba entrando Jesús, y la gente se amontonaba. Ahí dice que cuando fue sanada la mujer sirofenicia, mucha gente le seguía, siempre lo seguía mucha gente a Jesús. En ocasiones decía que lo apretaban y no lo dejaban ni caminar. Pero este hombre Zaqueo era un cobrador de impuestos. O sea, políticamente dentro del pueblo de Israel tenía grande autoridad. Podemos decir que era el jefe de Hacienda en nuestra época. O sea, el secretario de Hacienda, okay. Algo así, porque era el jefe de los publicanos. Entonces, políticamente tenía autoridad, era conocido, pero también dice que era muy rico. Y como era muy rico, socialmente también se movía entre los mejores círculos. O sea, era muy conocido, tenía un prestigio, tenía una fama. Entre el pueblo tenía fama de pecador y de cobrador de impuestos y de traicionero a la patria. Pero entre los romanos, entre la élite que estaba arriba, tenía un prestigio que cuidar. Entonces dice que él quería ver quién era Jesús, procuraba ver quién era Jesús. Entonces, ¿qué hace? Dice ahí, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeñito, era bajo de estatura. Yo me imagino que llegaba por atrás y quería verlo, y toda la multitud y Jesús en medio, pues no podía, porque imagínense, ¿no? Pequeñito y con unos grandulones, pues no lo dejaban ver. Entonces, ¿qué hace? Corre, se adelanta a la multitud y dice: por aquí tiene que pasar, porque por aquí está el camino. Y sube a un árbol alto para que cuando pase lo pueda ver, porque quería ver quién era Jesús. Por lo que había escuchado, por lo que había oído hablar de Jesús, quería conocerle. Pero fíjense lo que hizo. Zaqueo tenía un prestigio, tenía autoridad. Usted se imagina a un alto funcionario de gobierno subiéndose aquí a un árbol para ver pasar a una persona. Como que su prestigio se baja, ¿no? Pero él le interesaba conocer a Jesús. Vamos a ir viendo algunos principios importantes aquí. Y el principio número 1 es que Zaqueo quería conocer a Jesús. Él quería ver a Jesús. Nosotros, hermanos, amados hermanos y personas que nos están visitando, para que nuestra vida pueda ser transformada, para que nuestra vida pueda cambiar, para que nosotros seamos sanados como el Señor quiere que seamos, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino de a veces de todas las cosas que cargamos en nuestro corazón. A veces vivimos vidas amargadas, nos sentimos rechazados, sentimos que nadie nos quiere, sentimos que nadie nos ama, sentimos que estamos relegados. A veces sentimos tantas cosas dentro, aquí en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque gente a veces que nos ama nos ha lastimado, porque gente que nos ama nos ha herido. Y podemos pasar tantas cosas en nuestra vida, pero el primer paso para que Dios haga un milagro en nuestra vida, tenemos que ser como Zaqueo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Zaqueo? Quería conocer a Jesús.
Y esto es bien importante. Y muchas personas le podemos preguntar: oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Usted salga allá afuera a la calle, haga una encuesta ahí entre sus vecinos y pregúnteles: ¿crees en Dios? Y le van a decir: sí, creo en Dios. Y les puede preguntar: ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Pero una cosa es que yo crea por lo que alguien me está diciendo, y otra cosa es que yo haya tenido un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cosa es que yo escuche lo que otro dice, y otra cosa es que sea una realidad, que yo le conozca. Yo les he estado mencionando, les hablé el miércoles, me parece, o alguno de estos días. Les puse un ejemplo que yo con una persona hablo bastante por teléfono, cuestiones de negocios, pero yo no le conozco físicamente, solamente hablo con ella por teléfono. ¿Y yo le conozco a esa persona? Realmente no le conozco. Sé cómo se llama, sé cómo es su voz, pero no le conozco. Para que yo le conozca, yo tengo que saber él cómo piensa, cómo actúa, qué le gusta, qué no le gusta, si le gusta el color rojo o el verde, qué le duele, qué no le duele, cómo lo puedo lastimar o cómo lo puedo sentir bien. Así es cuando conocemos a una persona. Yo creo que a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, somos a las personas que mejor conocemos porque vivimos siempre con ellas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo eso que conocer personalmente a Jesús. Porque si seguimos con esta encuesta, usted puede preguntarle a las personas: ok, entonces ¿tú te vas a ir al cielo? Porque la mayoría de las personas nos dicen: ¿sabes qué? Es que no sé. Algunos de plano nos dicen: ¿sabes qué? No, porque soy más pecador que Zaqueo y me voy a ir al infierno. Así de plano lo declara, ¿no? Entonces, de alguna manera creemos mentalmente en Jesús, pero si realmente le conociéramos, sería nuestro lo que Él vino a darnos, y es vida eterna. Ahí al final del pasaje habla de salvación, y cuando lleguemos vamos a explicar acerca de esto. Pero entonces el primer gran paso es yo querer conocer a Jesús, yo querer tener un encuentro con Él, que Él se me revele a mí. No por lo que me está platicando la persona que está ahí enfrente parada, no por lo que me platica la persona que ustedes quieran, sino porque Él es una realidad en mí. Eso sería el primero. Y seguimos leyendo. Dice: y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo se sube al árbol, Jesús va caminando, y cuando va pasando por ahí voltea arriba y ve a Zaqueo, y parece que le dice: Zaqueo, a ti te andaba buscando. Yo vine a Jericó por un motivo. Se fijan que dice que le era necesario ir a Jericó. ¿Por qué tenía que ir a Jericó? ¿Fue nada más a ver las palmeras de Jericó, o a ver la muralla que se había caído en el tiempo de Josué? ¿O qué fue a hacer Jesús a Jericó? Fue porque Él sabía que iba a tener ese encuentro con Zaqueo, con el jefe de los publicanos. Jesús era muy conocido, lo seguían multitudes, pero yo creo que también Zaqueo era muy conocido por su posición. Y Jesús fue directamente, y cuando lo ve allá arriba, le dice, mirando hacia arriba, Él le dice: hey, Zaqueo, ven, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy yo esté en tu casa y pose en tu casa. Es necesario que yo pose hoy en tu casa. Zaqueo estaba allá arriba, amados, y Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende. Date prisa, desciende. Zaqueo era un hombre rico, de buena posición. Cuando nosotros tenemos algo, hermanos, algo que nos hace sentir fuertes, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad.